Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Cabildeo. Juan Carlos Alanoca, un joven, no sé si llamarlo comunicador, no sé si llega a esa categoría. En todo caso, trabajaba en una radio de los Yungas. Empezó a escalar rápidamente por sus vínculos con el partido de gobierno. La ex ministra Marianela Paco lo trajo a la ciudad de La Paz y empezó a frecuentar los círculos de poder y a hacerse poderoso. Y como todo poderoso, a ser arbitrario y odiador. Empecé a conocer algo de este personaje cuando lanzó una feroz campaña a través de las radios oficialistas en los Yungas contra los cocaleros opositores a Evo Morales. Una campaña llena de adjetivos, feroz, odiadora, pero fue aún más brutal cuando dos colegas de renombre nacional, Gonzalo Rivero y Andrés Gómez, participaron en unos cursos organizados por la Federación de Cocaleros de los Yungas. Pues la presencia de ambos fue casi una agresión entendida así por este Juan Carlos Alanoca, que empezó a agredirlos con insultos, acusándolos de toda intencionalidad política adversa a Evo Morales, en fin. Tal fue la campaña de Alanoca que cuando Evo Morales participó en un acto en Irupana, pidió echarlos a patadas, es decir, el propio presidente Evo Morales estaba incitando a la violencia y a la agresión física contra pues, dos periodistas que habían llegado a dar unos cursos allí por donde Juan Carlos Alanoca se consideraba el propietario. Pero Alanoca no solo eso, tenía enorme influencia en los medios de comunicación en La Paz. Este personaje que periodísticamente, ni siquiera a nivel de reportero, había destacado, pero absolutamente para nada, pero su rol no era el de periodista, no era el de redactar, no era el de comunicar, su rol era un rol más bien policíaco, un rol de matonaje, teniendo influencia política, haciendo valer el peso político, la influencia en el Ministerio de Comunicación y utilizando la amenaza, por ejemplo, obligó a Radio Compañera a despedir a Andrés Gómez, que en realidad antes del despido prefirió renunciar. Pero es parte de los mecanismos utilizados por el gobierno para atentar contra la libertad de prensa y de expresión. Juan Carlos Alanoca hoy está en la cárcel, qué ironía, está ocupando el mismo espacio, el mismo predio que el dirigente de los cocaleros, Gutiérrez, al que acusó de todos los males por los que este Alanoca terminó preso. ¿Qué es lo que pasó? Pues parte del poder es el abuso de las mujeres y este Alanoca grabó a una mujer desnuda, inconsciente, y se filmó él mismo, y esto apareció en las redes sociales. Como la filmación es tan privada, no hay duda que fue él mismo el que subió esto a las redes sociales para mostrar, pues, de cuán capaz es de hacer este tipo de barbaridades que en las esferas de gobierno consideran más bien méritos, ¿verdad? El escándalo fue tan grande, Alanoca le echó la culpa al dirigente de los cocaleros que está preso,
que él mismo, ¿verdad?, hizo toda una campaña mediática para acusarlo de terrorista y de haber sido el instigador de, no digo enfrentamientos, sino de los crímenes que protagonizó el gobierno en las zonas cocaleras de la Asunta, que dejó 3 personas muertas, un oficial de policía, por el que el dirigente cocalero está preso sin haber tenido ningún tipo de participación, y 2 cocaleros de los que no se habla y nunca se investigó. Bueno, lo concreto es que Juan Carlos Alanoca había ascendido hasta ser el jefe de comunicación del Senado, Dios me libre, y en esa condición se supo estas grabaciones vergonzosas, lo destituyeron del Senado y luego la policía lo detuvo por pornografía. Pero no es pornografía, subir una de estas grabaciones al internet no es pornografía, es algo más grave. Hubo violación. ¿Quién es la mujer desnuda inconsciente a la que filmó Juan Carlos Alanoca? Pues la policía no se ha dignado en abrir esa investigación. Pero lo menciono ¿por qué? Porque Juan Carlos Alanoca es el típico agente policíaco introducido en los ámbitos de comunicación para controlar la prensa y atentar contra las libertades básicas, que son las libertades de información, de prensa, la libertad de expresión. En nuestro país podemos decir que se está en la fase 2 del atentado a la libertad de expresión. Claro, hay fase 1, 2, 3 y podría haber agresiones aún mayores. Estas fases que yo puedo identificar tienen que ver con los grados de intolerancia de los regímenes autoritarios. La fase 1 en nuestro país y en todos comienza con la neutralización de los medios de comunicación influyentes. Y en el área del ALBA, es decir, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y otros países donde tuvieron influencia, pues esta fase comenzó con la compra de medios de comunicación influyentes. Periódicos de mucho prestigio, canales de televisión con gran audiencia y que posiblemente iban a estar en contra de Evo Morales, simplemente fueron comprados por las buenas o por las malas. Esa fue la fase 1. La fase 2 tuvo que ver, y es en la que nos encontramos, en la presión a los medios de comunicación que no entraron todavía en su área, para despedir a los periodistas con influencia y que no pudieron ser sometidos al gobierno. Entonces hay una presión como esta ejercida por Alanoca en Radio Compañera para deshacerse de la voz valiente, siempre valiente, de Andrés Gómez. Y pues el destino de Andrés Gómez fue el destino de la mayoría de los periodistas en el país, encontrarnos sin empleo. Y a través de la pauta publicitaria, es decir, de la asfixia económica, controlar la opinión de los pocos medios de comunicación que quedaron fuera del área de influencia del gobierno. Los pequeños cayeron todos de rodillas, pero hay medios de comunicación de tradición centenaria, ¿no?, que no se han rendido fácilmente, pero que han estado sometidos, ¿no?, a esta extorsión cotidiana, minuto a minuto. Si publicas algo, te quito la pauta publicitaria. Si no dices tal cosa, te quito la pauta. Y esos medios, como Los Tiempos de Cochabamba, Página 7 en La Paz, bueno, Página 7 ya le pusieron la cruz hace rato, o El Deber. Miren lo que pasa con El Deber, creo que es el periódico más grande del país, ¿no? Le llaman el periódico mayor, y creo que lo es, de gran
influencia. Poco a poco el Deber ha desplazado a la prensa paceña y se ha convertido en el periódico más influyente del país, con mayor número de trabajadores. En fin, me llega un comunicado del Sindicato de Trabajadores del Deber que dice que ha informado, que la gerencia les ha informado del despido de 37 trabajadores y que 57 otros trabajadores iban a sufrir la reducción en un 35% en el haber básico. Y que esto pues es el resultado de la asfixia económica y también de una adecuación a nuevas tecnologías, a la digitalización del periódico, en fin. En todas partes del mundo la digitalización ha significado más bien un aumento de personal, porque al mismo tiempo que hay un personal para el periódico de siempre, el periódico de papel, pues se contrata a un personal paralelo para que este mismo periódico, este mismo contenido aparezca en el Internet a través de mecanismos de digitalización. Pero en el caso del Deber, se arguye que este proceso de adaptación a las nuevas tecnologías es el causante de estos retiros, aunque no ocultan que la verdadera razón tiene que ver con que la pauta publicitaria del gobierno ha disminuido, no sé cuán significativamente, no se dan porcentajes, pero el resultado salta a la vista. Es que la asfixia económica ha sido pues un mecanismo absolutamente eficiente del gobierno para maniatar, amordazar y someter a el periodismo boliviano. Obviamente esa es la intención. Siempre hay rebeldes que quedamos por fuera, y aunque nos han privado del derecho del trabajo, nos encontramos o nos creamos nosotros mismos nuestros propios medios de comunicación. No serán tan influyentes, pero seguimos sobreviviendo y resistiendo. Bueno, Evo Morales mostró este autoritarismo en la comunicación, pues con algunas perlas que se produjeron y que saltaron, hicieron noticia a nivel internacional, porque los protagonistas no éramos periodistas locales a los que a escala internacional no tocamos pito, pero cuando viene un periodista destacadísimo del exterior, de un medio de comunicación muy influyente a escala internacional, y Evo Morales actúa como actúa con los locales, pues queda en evidencia. El año 2006, Jorge Ramos entrevistó a Evo Morales con el mismo resultado, o casi el mismo resultado, obtenido por Jorge Ramos hace un par de días con Nicolás Maduro. Jorge Ramos, en una entrevista exclusiva con Evo Morales, pues le dijo, mientras muchos, dice, temen que usted se parezca al autoritarismo de Hugo Chávez y a la dictadura de Fidel Castro. Usted admira a Fidel Castro. Y entonces Evo Morales empezó a descontrolarse, ¿no? Y dijo, admiro y respeto, y en Cuba hay democracia, en fin, y le dijo, bueno, pregunte sobre Bolivia, ¿no? Pregunte sobre Bolivia. Y entonces Ramos le preguntó sobre el narcotráfico, y Evo Morales se quitó el micrófono, se levantó y le ordenó al periodista Ramos que abandonara el recinto. Bueno, por entonces Jorge Ramos no era muy famoso como ahora, que ha entrevistado a Maduro y le ha costado su expulsión de Venezuela. Ya le cuento lo que ocurrió. Pero el momento en el que Evo Morales se puso más evidencia fue en la entrevista con Ismael Cala. ¿Se acuerda de Ismael Cala? Trabajaba en la CNN, era uno de los entrevistadores con mayor público. Después de la entrevista con Evo Morales, no sabemos los detalles
y si la entrevista con Evo Morales tuvo que ver con la renuncia de Cala a CNN. Esto ocurrió en agosto del 2013. La CNN intentó por todos los medios de no romper, no llegar a romper las relaciones con los dictadores en América Latina para no ser expulsados. Finalmente en Venezuela sí fueron expulsados, pero en Bolivia intentaron no llegar a ese extremo. Entonces mandaron a Ismael Cala a hacer esta entrevista. Evo Morales lo citó 5 de la mañana, es decir, era evidente el ambiente hostil con el que Evo Morales recibió en Palacio a Ismael Cala. Bueno, la entrevista empezó con un alegato de Evo Morales diciéndole que era un cubano gusano. En fin, Cala aguantó todos los embates con el objetivo de realizar la entrevista. Su objetivo no era pelearse con Evo Morales, era realizar la entrevista. Y fue muy tensa, fue realmente espantosa. Y después Evo Morales lo calificó, le dijo que había escapado de Bolivia y que cuando escapan, esos son delincuentes confesos, que Cala era un cubano, un gusano cubano, un conspirador, en fin, todos los argumentos que los conocemos. Fue muy duro. Yo creo que para los periodistas enfrentar a un dignatario de Estado en ese ambiente es realmente muy duro, porque uno no sabe en el desarrollo de esa entrevista en qué puede terminar cuando uno está entrevistando a un dictador, porque cuando uno entrevista a un presidente del ámbito democrático y le pregunta y la pregunta no le gusta al presidente, pero igual la entrevista se va a desarrollar y la entrevista va a terminar como lo que es un encuentro periodístico, no un desafío político. Y en este caso, no. En este caso uno no sabe si va a terminar vivo la entrevista. Bueno, Jorge Ramos ha tenido, yo creo, una de las peores experiencias de su vida periodística estos últimos días después de entrevistar a Maduro. Jorge Ramos, periodista de Univisión, fue recibido en el Palacio de Miraflores por Maduro mientras se desarrollaba el intento de introducir ayuda humanitaria por la frontera colombiana. Ese era el contexto de esta entrevista. Y Jorge Ramos le preguntó sobre la situación económica, sobre la hambruna, sobre la falta de medicamentos, y está claro que Maduro negaba esos hechos. Y entonces Jorge Ramos tuvo la imprudencia de decirle, ¿cómo que no hay hambre en su país? Mire, le voy a mostrar. Y le mostró una imagen grabada muy cerca de donde se desarrollaba la entrevista, es decir, muy cerca del Palacio de Miraflores, allá a unas cuadras, un grupo de jóvenes escarbando basura. Y Ramos les pregunta qué están haciendo y dice, bueno, mira, nunca me he encontrado en una situación así, de escarbar basura para encontrar algo para mí y para mis hijos. Mira, encontré un pedacito, un dulcito, un pedacito de dulce que habían encontrado en la amargura de intentar sobrevivir. Y estas escenas dramáticas, pues se las mostró a Maduro, ¿no? Y Maduro se levantó, igualito que Evo Morales, pero inmediatamente ordenó la detención de Jorge Ramos. Jorge Ramos y el equipo, porque estos son equipos de televisión donde no es una sola persona, sino que es un equipo de 5 o 6 personas que acompañan al entrevistador. Bueno, los primeros los metieron de manera separada. Ramos terminó en un cuarto dentro del Palacio de Miraflores, donde estuvo 2 horas y media separado de sus compañeros, aislado y a oscuras porque le apagaron la luz. Él dice, me arrancaron los celulares y de muchas de mis cosas personales que nunca le devolvieron.
Es decir, todo lo que tenía de valor se lo arrancaron, ¿no? Es decir, son además unos carteristas, unos ladrones. Se quedaron con el equipo de filmación, se quedaron con lo más valioso, que es la propia entrevista y todas las entrevistas que habían realizado hasta ese momento. Y mientras los tenían separados, en aislamiento, por supuesto sometidos al miedo, porque no se sabe si después de eso uno va a sobrevivir, si después de eso lo van a matar. Es decir, uno no sabe en ese cuarto oscuro qué va a pasar con su vida. El grupo de seguridad de Maduro ocupó la pieza de hotel, las piezas de hotel que ocupaba este equipo periodístico, allanaron, investigaron qué tenían, contactos, qué tenían, qué guardaban. Les robaron todo, en primer lugar, dinero, absolutamente todo, los celulares. Después de las 2 horas y media pudieron volver al hotel, dar señas de vida, que era lo más importante, y este martes en la noche fueron expulsados de Venezuela con destino a Miami. Pero por Dios, qué susto más espantoso. No son los primeros periodistas extranjeros en Venezuela en ser tratados de este modo y expulsados del país. Ramos, al llegar a Miami, dijo: si esto nos hacen a nosotros, ¿cómo será con los venezolanos? Es que a los venezolanos los han acallado, han cerrado radios, han cerrado canales de televisión, los amenazan, los han dejado sin empleo. En fin, de la fase 1, 2, en la 2 nos encontramos en Bolivia, en Venezuela se saltó a la tercera, que es la detención arbitraria. Hay 3 periodistas detenidos en Venezuela, uno de ellos un periodista alemán que en noviembre del año pasado pues lo detuvieron porque se acercaba mucho a Maduro a sacarle fotografías, y entonces lo detuvieron. 3 meses después, recién pudo hacer su primera llamada telefónica para decir a su consulado de que estaba detenido, ¿no? Como estas cosas ocurren mucho, es decir, el que detengan y te expulsen del país es casi un favor, ¿no? Porque te puede ir peor, te puede ir peor. En Venezuela, mire, con motivo del concierto, ahí en vivo Venezuela, este concierto que se llevó a cabo el viernes pasado, con más de 30 artistas, cantantes de jerarquía internacional, que reunió a más de 100.000 personas, y Maduro tratando de hacer un concierto paralelo al que no fue ni un loro. Resulta que para que en Venezuela no se vea este concierto, resulta que quitaron de los canales pagos a Antena 13, que es un canal español que estaba transmitiendo el concierto, perdón, y también a National Geographic, ¿no? A National Geographic, ¿no? Lo sacaron del aire. Bueno, para que no transmitan el concierto, porque no lo toleran, no lo toleran. Ya CNN está fuera de Venezuela desde el 17, es decir, un venezolano no puede ver CNN ni por cable, no está en cable, no está en ningún lado, no está en el televisor de la gente, CNN, porque lo han sacado. Entonces solamente lo puedes ver si tienes un celular, en fin, haciendo un montón de mecanismos a través del Internet, puedes tener una información paralela. NTN24 fue sacado del 2014, RCN Caracol, que son medios de comunicación
colombianos, fue sacado del aire el 17, Radio Caracas Televisión el 2007, en fin, en Venezuela usted oye solo los discursos de Maduro, solo lo ve bailar, solo tiene que soportar los largos discursos del régimen y no tiene posibilidades de escuchar una voz independiente, solo habla el régimen. Solo habla el régimen. Pues esa es la tercera fase, ya cuando el autoritarismo llega también a través del televisor o de la radio, y el gran drama de estos dictadores es el celular, es el internet, es las opciones de información que llegan a través de las redes sociales y bueno, el esfuerzo que todos ellos hacen para también controlar, censurar, atemorizar, en fin, hacer todo lo posible para controlar los celulares, el internet, las redes sociales, tal como lo han hecho con el televisor y la radio. Hay un testimonio de una periodista sueca, testimonio de lo que le pasó en las últimas horas cuando intentaba saber qué pasaba en la frontera con Colombia. Ella estaba en Venezuela, había llegado para hacer esa cobertura y quería llegar a la frontera con Colombia, al puente, a ver si entraba o no entraba la ayuda humanitaria, para intentar llegar allí, porque no era fácil, no era cuestión de tomar un bus, todo había quedado controlado. Ella intenta tomar una vía paralela y bueno, ¿qué es lo que le pasa? En esa vía paralela se encuentra con los colectivos. Esto es aún peor que estar encerrado en una pieza oscura en el Palacio de Miraflores. Se tropieza con la banda de asesinos llamada colectivos. Y este es parte del relato que ella cuenta a través de las redes sociales. Dice, eran 10 a 15 enmascarados y fuertemente armados. Sacan sus armas y nos dicen que nos tiremos al suelo. Pusieron armas en la parte posterior de nuestras cabezas y escuché cómo les quitaban el seguro. Estoy en silencio, congelada. Mientras tanto, nuestras bolsas se abren, todo se tira al suelo, encuentran mis cámaras y empiezan a gritar de nuevo. Me gritan que me estoy infiltrando en Venezuela y que estoy tratando de destruir el país y que lo que estoy haciendo es ilegal, tengo miedo, y todo lo que puedo decir es ok. Uno de ellos, obviamente de alto rango, a juzgar por sus ojos, quiere mi chaleco. Tira de él, pero no logra sacármelo porque tengo una camisa encima. Se enoja y me golpea en la cara. No dije nada. Solo me quito la camisa y me quito el chaleco. Pero no ha terminado. Él sonríe y gesticula hacia mi camisa. También quiere mi camisa, solo porque puede. Dice, toman mis cosas, cámaras, computadora, dinero, ropa, y me dicen a la cara que esto es una confiscación porque es contrabando. Creo que están a punto de dejarnos ir, pero luego escucho gritos. Han encontrado un permiso de armas en el auto que pertenece al conductor, pero no hay armas y los colectivos se están volviendo locos. ¿Dónde está el arma? Gritan y nos empujan de nuevo al suelo apuntándonos a la cabeza. Ahora estoy segura de que todos vamos a morir. El que es obviamente el jefe le dice a los más locos que no disparen. Luego hay un breve silencio, no puedo respirar. De repente uno de ellos nos dice que nos levantemos y grita, tienes 5 segundos y luego mueres. Y grita, 1, 2, corrimos al auto y los colectivos empiezan a disparar al aire y siento como si todavía no estuviera respirando y a medida que empieza el carro a acelerar. Los disparos se hacen al costado del auto y los oigo gritar detrás de nosotros, pero no se ha acabado. 5 minutos después, algunos lugareños nos detienen en la carretera de San Antonio de Táchira y nos dicen
que otra pandilla de colectivos está disparando en la carretera. Estos lugareños a quienes les debo la vida nos esconden en su cobertizo donde permanecemos por lo menos una hora mientras hay disparos en ambos lados. Y así continúa el relato de esta joven periodista sueca después de ese encontronazo riesgoso donde casi pierde la vida con los colectivos venezolanos. Es que las cifras del autoritarismo son terribles. En los países donde hay gobiernos autoritarios, pues hay cifras escandalosas de periodistas asesinados, de periodistas detenidos. En Turquía es el país con mayor número de periodistas detenidos. El gobierno turco es uno de los que respalda a Venezuela, amigo de Evo Morales, amigazo de Evo Morales. Turquía es el que se está comprando el oro venezolano, está aprovechando la coyuntura. Está controlado por Erdogan, que es un gobierno autoritario como el de Nicolás Maduro, como el de Evo Morales. Erdogan tiene, les decía, 68 periodistas detenidos, pero a través del control del Poder Judicial, al igual que en Venezuela o acá, pues ha hecho sentencias. En febrero del 18 se dictó una sentencia contra 6 periodistas de cadena perpetua, cadena perpetua a 6 periodistas, acusados de haber colaborado con un fallido golpe de Estado contra Erdogan que se produjo el 2016. Y en abril, poquitos meses después, otra sentencia contra otros 14 periodistas, sumada a la sentencia 50 años de prisión, sentencias que van de 2 a 7 años de prisión. Bueno, esto es lo que ocurre en los países autoritarios, ¿no? China, Egipto, Arabia Saudita, Venezuela. Bueno, imagínense en Corea del Norte, ¿qué periodista puede opinar absolutamente nada? Lo fusilan en el acto. ¿Por qué los autoritarios odian tanto a los periodistas? Porque los periodistas tienen que reflejar de alguna forma la realidad. Y es lo único que los autoritarios no toleran, la propia realidad. Ellos viven en su propia realidad. Maduro desayuna, almuerza, cena y cree que todo lo mismo. No tolera ver la imagen de sus compatriotas a 2 cuadras del Palacio de Miraflores escarbando la basura. Esa realidad para Nicolás Maduro no debe existir. Entonces la borra de la pantalla de televisión. No hace nada para superar esa crisis de alimentos y de medicamentos. Lo que hace es borrarla del televisor y de las radios. No tolera que se la refrieguen en la cara. No tolera ver a miles de personas que han ido a un concierto en contra de su persona. Lo que quiere es ver una cantidad similar de personas en su concierto, pero no hay nadie en su concierto, pero igual dice que fue un concierto maravilloso y multitudinario, no había nadie. Pero sus aparatos de comunicación, sus aparatos de propaganda, por eso hacen tanto énfasis y gastan tanta plata en estos aparatos de publicidad, porque tiene que ver con la elaboración de una realidad. En Cuba todos viven felices, en Cuba todos participan en elecciones democráticas, hay comida, hay salud, hay educación, es el paraíso terrenal, y en Venezuela lo mismo. Viven en una realidad que es la que ellos quisieran que sea y que no es, y quieren eliminar todo lo que les es adverso. Y para eso hay que eliminar a los periodistas, hay que eliminar a los medios opositores, y usan todos estos mecanismos, como usted ve, desde comprarse medios de comunicación, obligar a despedir a los periodistas independientes de ellos,
utilizar la propaganda estatal para doblegar a los medios de comunicación, la asfixia económica, en fin. Y cuando ya estos mecanismos que son más sutiles no funcionan, pues ya descaradamente utilizan la clausura, la detención, el asesinato, en fin. Y precisamente los periodistas somos el puntal de la resistencia por la democracia. Los periodistas nos convertimos en el principal enemigo de los regímenes autoritarios y tienen razón. No es raro, por ejemplo, que Trump y el propio Bolsonaro en el Brasil, que son autoritarios aunque de otro signo, pues los principales enemigos que ambos tienen no están en la oposición política, están en los medios de comunicación. Ambos lo primero que hicieron fue pelearse con los periodistas y pelearse con los medios de comunicación. Y si eso pasa en sociedades con instituciones democráticas, imagínense lo que ocurre en sociedades donde esas instituciones democráticas que son el que contiene las intenciones autoritarias, cuando éstas no existen, pues esas intenciones se convierten en realidad, que es lo que dramáticamente se está viviendo en Bolivia y en un nivel aún peor en Venezuela. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cabildeo. Otro informe especial mañana por este mismo sitio en las redes y en Radio Cabildeo Digital. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.